Capítulo 5. El tercer elemento. Abrirse a los demás. Me gustaría iniciar este capítulo compartiendo contigo 3 cartas que recibí de sendas mujeres que han estado aplicando los conceptos de este libro a sus propias vidas. La primera mujer, Leticia, me contó esta experiencia por mail. Una tarde estaba al teléfono con mi madre, hablándole de un tío que quería empezar una relación conmigo, pero que a mí no me interesaba realmente. Mi madre continuaba apoyándole a toda costa, y para explicarme el motivo dijo: a él le gustas, aunque no seas sumamente delgada. A él no le importa que seas gorda. De todas formas, te considera bonita. Al otro lado de la línea me quedé boquiabierta. Unos años antes, yo había estado en tratamiento por un trastorno alimenticio, viendo hasta a 4 médicos al mismo tiempo. Mi madre está muy al tanto de mi historia médica. Sin embargo, lo primero que me vino a la cabeza fue: vaya, hace unos años este comentario me habría desesperado. Habría colgado el teléfono y me habría echado a llorar con vergüenza por mi gordura, sintiendo que nadie me amaría realmente con este cuerpo y que tenía que sentirme agradecida si un hombre se interesaba en mí. Pero después de haber leído tanto sobre la vergüenza, reconocí que tanto mi madre como mi peso eran desencadenantes para mí. Logré distanciarme de la situación y en lugar de reaccionar como lo habría hecho en el pasado, procuré ver el comentario de mi madre como un intento bastante pobre de apoyarme. De todas maneras, me sorprendió un poco y me molestó que la actitud de mi madre fuera tan negativa, pero consciente de la situación, pude llamar a una buena amiga para hablar del tema y relajar un poco mi carga emocional. Este incidente también me permitió entender mejor de dónde provienen muchos de los problemas que tengo con mi cuerpo. Este segundo texto es de una carta más larga que describe cómo poner en práctica los elementos de la resiliencia a la vergüenza. Doctora Brown. Su trabajo ha ejercido un importante impacto sobre 2 áreas concretas de mi vida. Primero, aprendí a identificar lo que sentía como vergüenza. Y segundo, aprendí a actuar al respecto verbalizando mi vergüenza. Aprendí que soy una persona muy vergonzosa y que a pesar de tener todos los síntomas de la vergüenza de los que usted habla, en realidad nunca los había relacionado con el concepto de la vergüenza. Es como tener un montón de síntomas extraños y dispares, pero no saber a qué atribuirlos. Y si no sabes cuál es la enfermedad, no puedes tratarla. Cuando me sucedían cosas dolorosas, me ruborizaba muchísimo, sentía presión en el estómago y lo único que deseaba era esconderme. Pero dado que todas las situaciones eran muy diferentes, incluso aunque mi reacción fuese la misma, jamás lograba identificar específicamente la emoción que estaba experimentando. Así que en realidad nunca pude gestionar bien este tema. Además, estaba tan ocupada poniendo en práctica mis antiguos métodos de resistencia, es decir, intentando aferrarme a una amnesia ficticia para olvidar estos acontecimientos, que no dedicaba demasiado tiempo a descubrir qué estaba sucediendo ni a cómo podía abordar estas situaciones de forma más eficaz. De hecho, me encontraba tan alejada del concepto de la vergüenza que no estaba segura de si era aplicable a mi caso o no. De alguna manera, la vergüenza era para los demás. Solo tras leer su trabajo conseguí ver la enorme influencia que tenía esta emoción en mi vida y lo ineficaz que había resultado mi gestión, tanto para identificarla como para afrontarla. Mi parte favorita de la teoría de la resiliencia a la vergüenza es la de verbalizarla. Para mí eso significa identificar la vergüenza y luego manejarla de forma más apropiada. Ahora puedo identificar mucho mejor las situaciones en las que me siento avergonzada. Por lo general, comienzan con una fuerte reacción fisiológica, como sonrojarme, sentir tensión en el estómago y repetir constantemente el incidente en mi cabeza mientras intento por todos los medios olvidar lo que ha sucedido. Esta estrategia no funciona bien y muchos años después de haber sufrido algún incidente vergonzoso, el solo hecho de recordarlo me provoca dolor y me sonrojo. Pero ahora soy capaz de detectarlo y de calificar esa reacción como vergüenza. Así que ya le puedo dar nombre y sé que existen pasos eficaces que puedo seguir. En la actualidad, mi acción más efectiva consiste en encontrar a alguien comprensivo a quien poder contarle mi historia de vergüenza en lugar de guardármela. Me encanta la metáfora de la placa de Petri, porque cuando yo mantenía la vergüenza en silencio y en la oscuridad, crecía de forma exponencial. Sin embargo, al exponerla a la luz del día, consigues hacerle perder su poder e incluso reducirla. Ahora, en lugar de avergonzarme, casi puedo reírme de algunas de mis experiencias. A veces incluso estoy dispuesta a contar mis historias vergonzosas a otras personas, si bien en determinados casos me muestro un poco más renuente. Por ejemplo, un día vinieron a mi casa nueva un grupo de antiguas vecinas. Yo siempre me había sentido insegura frente a estas amistades de mi barrio, porque se trataba de ese tipo de mujeres que visten realmente bien y decoran sus hogares a la perfección. Yo era amiga de todas ellas, pero de alguna manera siempre me había sentido un poco fuera, como si la ropa y la decoración de interiores me importasen menos. Y a su vez, ellas parecían tratarme desde una posición paternalista del tipo: pobre Bárbara, qué torpe es. En su presencia yo siempre me sentía menos. La cuestión era que ahora me había cambiado a una casa nueva,
Había dedicado mucho tiempo a decorarla y me sentía muy orgullosa del gusto más sofisticado que había desarrollado. Así que las invité, junto con otras viejas amigas del barrio. Estaba tan deseosa de compartirles e impresionarlas que realmente me pasé con la comida y mi gran mesa al comedor acabó cubierta de platos y más platos de magníficos quesos, salsas, nachos y postres. Sin embargo, a la fiesta no vino mucha gente, a excepción de este grupo de mujeres a las que yo estaba tan desesperada por impresionar. Llegaron, les encantó la casa, nos contamos nuestras vidas y luego comieron solo un poquito de la enorme cantidad de comida que yo había preparado. ¿He mencionado que también eran todas muy delgadas? Cuando se marcharon me quedé mortificada. Hasta aquel momento no me había dado cuenta de lo mucho que me estaba esforzando por impresionarlas. No había caído en la cuenta de que las había invitado a mi nueva casa para borrar aquella mala impresión que, a mi entender, yo les causaba. Pero el problema fue que, en lugar de rectificar mi vergüenza del pasado, había creado más vergüenza todavía enseñando una mesa repleta de comida que nadie tocó. Aquellos momentos de bandejas de comida representaban mi vergüenza y formaban montañas. Me vi como una tonta por intentar impresionar por todos los medios a aquel grupo de mujeres y fallar otra vez. En el pasado habría intentado ocultar la vergüenza y posiblemente habría tirado toda la comida a la basura como una forma de esconder mi bochorno. Sin embargo, con las nuevas actitudes que desarrollé, decidí abrirme ante una amiga en quien podía confiar, para que entendiera y compartiera mi dolor. La llamé, le conté la historia y lloré, y al día siguiente vino a verme y juntas nos tomamos las obras. Después de hablar seriamente sobre estas dificultades, incluso pude reírme de mi intento de conseguir la aprobación de los demás. Bromeé sobre la comida y me sentí mucho mejor. Al haber expuesto todas mis emociones pude ver más claramente que estaba buscando aprobación en el lugar equivocado y de las personas equivocadas. Por fin podía deshacerme de la vergüenza. En la actualidad, cuando pienso en esta experiencia, por lo general sonrío en lugar de hacer una mueca de dolor. Pienso en mi amiga y yo sentadas en la mesa, riéndonos y comiendo las sobras, en lugar de mortificarme pensando en la fiesta fallida. Esto para mí supuso un gran cambio, porque en el pasado me habría atiborrado de vergüenza en lugar de atiborrarme de comida. Mi marido tuvo la oportunidad de oír una versión abreviada de la presentación que usted hizo sobre la vergüenza, y eso también me ha ayudado mucho. Verbalizamos la vergüenza juntos y eso me ayuda a mejorar nuestra comunicación como pareja. También creo que aprender sobre la vergüenza me ha convertido en una persona más empática. Yo siempre me he enorgullecido de mi capacidad para escuchar a los demás sin juzgarles. Sin embargo, conocer la vergüenza más a fondo ha llevado esas actitudes a un nivel nuevo. Me doy cuenta de lo mucho que está en juego cuando alguien opta por compartir sus historias vergonzosas conmigo, y sé el daño que podría hacerle si abordara una historia como esa de una forma crítica en lugar de empática. Así que me centro mucho más en intentar consolar a esa persona y hacerle saber que a veces todos caemos en el mar de la vergüenza, que yo pudiera ser la única persona que se encuentra en la orilla y arroja el chaleco salvavidas esta vez, pero que en el futuro puede que me sumerja en ese mismo mar y necesite ayuda. Soy mucho más consciente de que distanciarse de los demás y recurrir a estrategias que delimitan el alcance de nosotros y ellos separa a la gente y provoca una falsa sensación de superioridad. Así que soy mucho más consciente de mi vergüenza y de la vergüenza ajena, y de verdad quiero mostrar compasión por todos nosotros. El que sigue es un correo electrónico de una terapeuta que pone en práctica mi trabajo con sus clientes y en su vida personal. Estimada Brené, como soy terapeuta de supervivientes de violencia doméstica y sexual, la gestión de la vergüenza siempre ha sido una parte difícil de mi trabajo. Tu investigación se ha convertido en una magnífica herramienta para mí de cara a mis clientes y utilizo las actividades en mis grupos y también a nivel individual. Creo que lo que más me ha beneficiado a mí de este libro es que ahora soy capaz de identificar la vergüenza y la manera en que afecta a mis clientes con más frecuencia. Dispongo de las herramientas para ayudarles a reconocer su vulnerabilidad personal, desarrollar la conciencia crítica y hablar de la vergüenza. Es mágico. Ser capaz de hacer desaparecer la vergüenza y avanzar es una de las partes más poderosas de la curación. En mi vida personal también he utilizado tu trabajo. Hablo de la vergüenza con mis amigas, muchas de las cuales también han leído tu libro. El simple hecho de poder tocar este tema reconforta mucho. Afrontar mis propios problemas de vergüenza me ha ayudado en varias áreas de mi vida en las que me sentía estancada. Como yo también he sufrido violencia doméstica, he hablado con mis amigas sobre la vergüenza en relación con este tema, pero tu libro me ha ayudado también a identificar otras áreas de vergüenza en mi vida, esas que, por comunes y cotidianas, eran las que más fácilmente ignoraba. Ser capaz de verbalizar mi vergüenza, ya sea en relación con mi cuerpo, me siento demasiado gorda, o mi trabajo, no me considero lo bastante buena, tiene un poder increíble. Al principio necesité mucho valor para sacar el tema de la vergüenza, y aunque todavía es algo de lo que no me apetece hablar, cada vez que lo hago me siento sumamente aliviada. Cuanto más hablo, más sencillo me resulta, y por lo general ya no me siento avergonzada.
Sin tu trabajo ni siquiera habría tenido la valentía de contarlo. Cuando leo estas cartas, lo primero que me viene a la cabeza es lo siguiente. Yo no inventé las estrategias que aparecen en este libro. Resulta sumamente significativo saber que las ideas que presento en estas páginas están ayudando a un gran número de mujeres, pero pertenecen a muchas otras personas además de a mí. Yo escuché a cientos de mujeres contar sus historias y explicar sus estrategias para afrontar la vergüenza. Analicé sus experiencias, las organicé y las describí con palabras. Para entender mejor lo que yo estaba oyendo, estudié además el trabajo de muchos clínicos e investigadores diferentes. El esfuerzo de todos ellos, que cito a lo largo de este libro, es lo que posibilita mi trabajo. Leer estas cartas confirma lo que he aprendido al estudiar la teoría de las relaciones y la cultura. Nos curamos a partir de nuestras conexiones con los demás. Esta teoría nació de un proceso colaborativo de desarrollo teórico iniciado por los académicos del Stone Center de la Universidad Wellesley. En su libro titulado The Healing Connection, Jim Baker Miller e Irene Tiber explican: si observamos con atención las vidas de las mujeres, sin intentar que nuestras observaciones coincidan forzosamente con patrones preexistentes, descubrimos que la sensación interna de conexión con los demás es el rasgo organizativo básico del desarrollo femenino. Tras escuchar las historias que cuentan sobre sus vidas y analizarlas en detalle, hemos descubierto que, al contrario de lo que se esperaría a partir de los modelos de desarrollo vigentes que enfatizan la separación, el desarrollo de la autoestima y de la valía femenina casi siempre se basa en su capacidad de establecer y mantener relaciones. La necesidad de conexión y la capacidad para utilizar estas estrategias de resiliencia a la vergüenza están en todas nosotras. Y como resalta Bárbara en su carta, a veces caemos en el mar de la vergüenza y necesitamos ayuda, y en otras ocasiones somos nosotras las encargadas de lanzar el salvavidas a la persona que se está ahogando. Desde luego, existen diferencias reales que nos separan de infinidad de maneras, pero al final somos mucho más parecidas que diferentes. Todas necesitamos sentirnos valoradas, aceptadas y seguras. Cuando nos consideramos despreciables, rechazadas e indignas de pertenecer a ningún grupo, sentimos vergüenza. Pero el mensaje es siempre el mismo. Ya lo divulguemos en cartas largas o en correos electrónicos breves, ya provenga de mujeres jóvenes o de profesionales experimentadas. Da igual. Lo que queda claro es que uno de los beneficios más importantes que nos aporta el hecho de abrirnos a los demás es saber que las experiencias que tan solas nos hacen sentir son en realidad experiencias universales. Al margen de quienes sean, cómo hayamos sido criadas o cuáles sean nuestras creencias, todas libramos batallas ocultas y silenciosas contra la sensación de no ser lo bastante buenas tal cual somos, de no tener bastante o de no encontrarnos suficientemente integradas. Cuando encontramos el valor de compartir nuestras experiencias y la compasión para oír a otras mujeres contar sus historias, obligamos a la vergüenza a salir de su escondite y acabamos con el silencio. Así es como 3 mujeres convirtieron sus experiencias de vergüenza en experiencias de conexión. Yo me quedé embarazada cuando tenía 16 años. Siempre había tenido periodos raros, así que ni siquiera me di cuenta hasta que ya estaba de 3 meses. La única persona que lo sabía era mi hermana, porque ni siquiera se lo dije a mi novio. Más o menos una semana después de enterarme, aborté. La verdad es que me asusté mucho y mi hermana me llevó al médico. Mientras volvíamos a casa después de la consulta, ella me dijo que haber perdido el bebé era lo mejor que me podría haber sucedido. Eso pasó hace 28 años, pero todos los años sigo recordando el día que habría nacido mi hijo. Sabía que no tenía derecho a estar triste, porque se suponía que no debía haber quedado embarazada, y ni siquiera me avergüenza haberme quedado embarazada. También me da vergüenza no haber podido demostrar mi tristeza. Ahora, cuando veo a alguien que se avergüenza de estar triste, le explico lo importante que resulta contárselo a alguien y sacarlo fuera. Se lo digo a mis hijas, a mis amigas, a mis sobrinas, a cualquiera que parezca tener miedo de afligirse. Todo el mundo tiene derecho a afligirse y a sentir tristeza. La esposa de mi padre es más joven que yo, y el nuevo novio de mi madre ha estado casado 6 veces. Mi familia es ridícula. Se supone que estamos cómodos con esta situación y también se supone que todo esto es aceptable, porque la mayoría de las familias están chifladas. Pero claro, eso solo funciona cuando estás rodeada de gente que también habla abiertamente de su propia locura familiar. Si por el contrario estás rodeada de gente que simula que sus familias son perfectas, la cosa cambia. De hecho, resulta bastante vergonzoso porque te juzgan a ti a partir de la locura de los miembros de tu familia, y lo único que puedes hacer es intentar evitar la cuestión y cambiar de tema. Cuando veo que alguien admite algo sobre su extraña familia y otro empieza a juzgarle y a criticarle, tengo la necesidad de intervenir. Comienzo a hablarle de mi propia familia. Si todos dijéramos la verdad, nadie se sentiría como si fuese la única persona con una familia chiflada. Si intento ayudar a quien está en esa situación, es porque sé lo que se siente, una gran soledad. Creo que no saber la verdad sobre algo es realmente vergonzoso.
en especial cuando estás creciendo y oyes cosas o te informan mal. De niña pensaba que un tampón podía dejarme embarazada y que si te masturbabas te convertirías en una estrella porno. No sé ni siquiera de dónde sacaba esas cosas, pero durante un año me negué a usar tampones. Cuando mis amigas me preguntaban por qué usaba compresas gruesas, no les podía contar la razón, porque no tenía demasiado claro si la cuestión del embarazo era cierta. Pero tampoco podía preguntárselo a mis padres. Finalmente vi un tampón en el bolso de una de mis cuidadoras y le planteé mis dudas. Ella rió y sencillamente me contó todo sobre la menstruación, el sexo y los chicos. Los padres no tienen ni idea del daño que le causa una mala información a sus hijos. Cuando alguna niña me pregunta algo o noto que dispone de información equivocada, le cuento todo lo que quiere saber al respecto. Intento ahorrarle la tristeza que yo pasé. Cuando no nos abrimos a los demás, permitimos que se queden solos en su vergüenza, alimentando dicha emoción con el secretismo y el silencio que tanto necesita para crecer. No podemos utilizar la vergüenza para cambiar a la gente, pero tampoco podemos beneficiarnos de la vergüenza ajena. Sin embargo, sí deberíamos aprovechar la empatía compartida. No nos abrimos a los demás para arreglar sus problemas, ni para salvarlos, sino para ofrecerle ayuda reforzando su red de conexión y también la nuestra. Y todo ello aumenta la resiliencia porque nos permite compartir nuestra historia y favorecer el cambio. Cuando no nos abrimos a los demás, alimentamos nuestra vergüenza y nos confinamos, que recurrimos a la separación y el aislamiento. Uno de los beneficios de dar a conocer nuestra historia es experimentar la risa del reconocimiento. Yo la defino como la risa que nace de admitir la universalidad de nuestras experiencias, que compartimos tanto positivas como negativas. Es el alivio y la conexión que nos embargan cuando nos damos cuenta de lo poderoso que resulta compartir nuestra vergüenza. Espero que si la historia de las galletas te causó gracia, te rieras conmigo y no de mí. Esa es la risa del reconocimiento. Pero atención. La risa del reconocimiento no es el uso del humor para autodespreciarnos ni para desviar la atención del tema que nos aflige. No se trata de la risa dolorosa tras la cual muchas veces nos escudamos. La risa del reconocimiento tiene que ver con admitir lo absurdo de las expectativas que forman la telaraña de la vergüenza y con aceptar lo irónico que resulta creer que solo nosotras estamos atrapadas y enmarañadas en esa telaraña. Cuando pienso en la risa del reconocimiento, me remito al increíble volumen de textos escritos por Erma Bombeck y el punzante humor de Cathy, el cómic escrito de Cathy Guisewite. Su trabajo creativo sobre la maternidad y la vida de soltera sabe captar nuestras vulnerabilidades de un modo que nos hace reír y nos ayuda a sentirnos normales. Hay algo estremecedor, espiritual y esencial en compartir la risa del reconocimiento con personas que entienden nuestras dificultades. Mi definición favorita proviene de la magnífica escritora Anne Lamott, a quien en una ocasión oí describir la risa como una forma efervescente y burbujeante de santidad. En los últimos años he tenido la ocasión de trabajar en este proyecto con algunas magníficas estudiantes de posgrado, con las que pasé muchas horas leyendo y analizando entrevistas y hablando sobre la vergüenza. Recuerdo el día en el que el equipo de investigación comenzó a explorar el concepto de la risa del reconocimiento. De forma intuitiva, sabíamos que reírnos de las experiencias de vergüenza desempeñaba un importante papel en nuestras reuniones, pero cuando descubrimos que un número cada vez mayor de participantes en nuestra investigación hablaban de este tema, nos sorprendimos un poco. Al final nos dimos cuenta de que el lenguaje universal de la risa nos brindaba a todas la oportunidad de hablar de la vergüenza, un concepto de que de otra manera resulta complicado verbalizar y describir. Esto es lo que opina Markin Macmillan, una de las investigadoras. La risa es la evidencia de que la vergüenza ha relajado su llave de estrangulamiento. Y la risa, el reconocimiento, marca el momento en el que tenemos la prueba de que nuestra vergüenza se ha transformado. Al igual que la empatía, la risa consigue desmontar la vergüenza por completo. Le arrebata su poder y la obliga a salir del lugar donde se esconde. Cuando nos abrimos a los demás y les contamos nuestras historias, aumentamos nuestro poder y nuestras posibilidades de crear un cambio. Para la mayoría de nosotras, abrirnos a los demás supone iniciar un tremendo cambio individual e inspira a otras personas a participar en un cambio colectivo. Provocar un cambio. Creer que de verdad tenemos la capacidad de provocar un cambio en nuestra vida puede parecer difícil o incluso imposible al principio, pero es uno de los pasos más fortalecedores en el camino hacia el desarrollo de la resiliencia. Cuando hablamos de un cambio individual y colectivo, es importante que nos demos cuenta de que no todas vamos a participar en política, ni defenderemos los derechos humanos, ni tan siquiera formaremos parte de grupos de lucha. Algunas podremos provocar un cambio modificando nuestra forma de interactuar con otras personas o nuestras relaciones. Otras desarrollarán la conciencia crítica con amigas y miembros de su familia. Debemos entonces encontrar un método de cambio que nos mueva e inspire. A veces, como individuos, nuestros esfuerzos varían dependiendo del tema.
A mí, por ejemplo, algunas cuestiones me motivan a involucrarme de lleno en una acción colectiva, en tanto que otras me hacen ver que mi mayor contribución radica en introducir cambios personales. Cuando hablamos de las distintas formas de provocar un cambio, me remito a las 6 P's: personal, palabra, plebiscito, participación, poder adquisitivo y protesta. Ya estemos intentando cambiar algo en la escuela de nuestros hijos, luchando porque se retiren de los kioscos de nuestra zona algunas revistas ofensivas, tratando de conseguir mejores bajas de maternidad o luchando por cambiar la política nacional, las 6 P's funcionan. Personal. Hasta los cambios más personales suelen provocar un poderoso efecto dominó en la vida de nuestra familia, amigos y colegas. Gillian, por ejemplo, comenzó a controlar los programas de televisión que ven sus hijos y en la actualidad limita sus suscripciones a las revistas de moda. Sondra, la mujer silenciada por los comentarios de su esposo, ha vuelto a discutir de política y religión con su cuñado. También está transmitiendo a sus hijas el magnífico legado que le dejaron sus padres, hablar en voz alta y con orgullo, junto con otras herramientas que les ayudarán a gestionar adecuadamente esa vergüenza que otras personas emplean para mantenerlas calladas. El cambio puede asumir muchas formas. No hay nada más político que abrirse camino entre las expectativas sociales y comunitarias para poder vivir la vida al máximo y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Practicar el coraje, la compasión y la conexión frente a la vergüenza es un acto político. Palabra. Escribe una carta. Casi todos los líderes de organizaciones y los legisladores responderán a tus cartas, correos electrónicos o faxes. Mi amiga y colega Angelique lucha por temas relacionados con los niños. Ella me contó que los miembros del Congreso norteamericano necesitan solo 12 cartas para pedir a alguien de su departamento que investigue un determinado tema. Yo no paro de enviar correos electrónicos. Si ves un anuncio que te resulte increíblemente ofensivo, envía un mail a la empresa. La Organización Nacional de las Mujeres sponsorea el Día del Amor a tu Cuerpo. En su página web recopilan anuncios ofensivos que, por ejemplo, incitan a avergonzarse por el aspecto físico, al tabaquismo en adolescentes y al consumo de alcohol, y ofrecen un formulario de petición que puedes repartir entre tus amigas y enviar a distintas empresas. La petición es la siguiente: Señor director de marketing, nos negamos a pasar hambre para encajar con los cánones de la moda de este año. Rechazamos su idea de cigarrillo como un complemento de la dieta y denunciamos a la industria dietética por hacernos dudar de nuestra dignidad. No nos levantarán, presionarán, reducirán, aplastarán, reformarán ni retocarán. No buscará en mi cara ni en mi cuerpo los ojos, la nariz, el cuello, el pecho, el vientre, la cadera, los muslos y las nalgas perfectas. No queremos que nos corte como si fuéramos carne para su propio beneficio. Somos guapas tal cual somos. Sabemos que los cigarrillos provocan adicción y matan. Sabemos que dejar de comer reduce el tejido muscular y la capacidad cerebral. Sabemos que las imágenes de mujeres que usted incluye en las revistas y en la televisión son ofensivas, dañinas, peligrosas e irrespetuosas. Esos anuncios son un ataque a las mujeres y a las jovencitas. Esos anuncios son un insulto a mi inteligencia. Esos anuncios son un ataque a la igualdad entre las mujeres. Plebiscito. Vota. Busca a los candidatos que se interesen por las cuestiones que afectan a tu vida y votales. Participación. Infórmate sobre las organizaciones que apoyan las cuestiones que te preocupan y únete a ellas en la lucha. La mayoría mantiene informados a sus seguidores mediante correos electrónicos o faxes. También te ayudan a expresar tu opinión mediante correos electrónicos y faxes ya redactados en los que tú simplemente tienes que escribir tu código postal y enviarlo directamente desde tu ordenador. Te lleva 2 minutos y ellos se encargan de hacer llegar la información a la persona adecuada. Poder adquisitivo. A la hora de consumir, sé consciente del poder que tiene el dinero y deja de comprar productos a aquellas personas que no comparten tus valores. Las investigaciones de marketing demuestran que en aproximadamente el 85% de las compras relacionadas con el hogar somos las mujeres quienes tomamos las decisiones. Aquí tienes un ejemplo. Hace alrededor de 2 años, Ellen y yo fuimos a nuestro videoclub para alquilar un par de películas. Yo estaba leyendo algunas carátulas cuando mi hija me tiró de la camisa para preguntarme: ¿son princesas? Entonces miré hacia abajo, pero en lugar de ver entre las manos de mi hija una de las películas infantiles que solemos alquilar, me encontré con la imagen de 3 mujeres jóvenes en bikini. El título de la película era algo como Anuncios clasificados, problemas en los suburbios. Cogí la caja del DVD y la estudié de punta a punta. Era una película para adultos. De inmediato cogí a Ellen en brazos, me dirigí paso firme a la caja y pedí hablar con el director. Después de esperar un par de minutos, una mujer joven se acercó y se presentó. ¿Cuándo comenzaste a tener estas películas? Ella miró la caja y suspiró. Cogimos películas pornográficas más o menos en la misma época en la que recortaron nuestros beneficios y nos ampliaron el horario.
La cuestión era que una gran empresa de telecomunicaciones había comprado aquella cadena de videoclubes y que después de dicha transacción había comenzado a alquilar películas para adultos. La mujer me informó además de que su tienda en particular recibía solo 50 películas de este tipo, pero que las tiendas de barrios pobres ofrecían cientos de títulos. Mientras conducía a casa expliqué a Ellen por qué estaba enfadada y por qué creía que algunas películas hacen daño a las mujeres y a las niñas. Ella me ayudó a cortar mi tarjeta de socia y luego enviamos la tarjeta y una carta al director de la compañía. Encontré más tarde un estupendo servicio online que te lleva películas a tu casa y ni te cobra recargos ni tiene películas para adultos. Es probable que nuestro antiguo videoclub nunca deje de alquilar pornografía, pero al menos Ellen y yo hemos dejado de participar. Protesta. Una protesta no siempre es sinónimo de 1 millón de personas en una manifestación. A veces una protesta son 4 o 5 personas que se presentan en una reunión de directivos de un colegio o en el despacho de alguien. Al margen de su tamaño y el alcance, cuando nos unimos para pedir lo que necesitamos, algunas personas consideran que nuestras acciones son una protesta. Si eso nos detiene, tenemos que preguntar, ¿quién se beneficia con todo esto? En el libro de The Dance of Intimacy, Harriet Lerner plantea: si bien las conexiones no siempre son obvias, el cambio personal es inseparable del cambio social y político. Creo que tiene razón. Abrirnos a otras personas nos permite identificar y nombrar lo que compartimos y nos ofrece la oportunidad de cambiar, tanto a nivel personal como social. Las barreras que nos impiden abrirnos. Mientras practicamos abrirnos a otras personas, tenemos que estar muy atentas a las barreras con las que nos podríamos encontrar. En lo que queda de este capítulo analizaremos las 2 cuestiones principales que nos impiden poner en práctica el coraje y la compasión. Y la mejor manera de introducir estos conceptos es la historia de Jennifer y Tiffany, que ilustra magníficamente cuáles son las barreras que nos impiden abrirnos y por qué merece la pena luchar para superarlas. La primera vez que entrevisté a Jennifer por teléfono, ella y su marido Drew estaban acabando un máster en administración de empresas y tenían un hijo de 3 años, Toby. Nuestra entrevista se centró principalmente en su lucha por expresarse en unas clases predominantemente masculinas y en la vergüenza que sentía al mandar a su hijo a la guardería en fines de semana alternos mientras ella trabajaba y estudiaba. Conocí personalmente a Jennifer varios años después, durante un taller de resiliencia a la vergüenza que yo dirigía. Se acercó a mí durante un descanso y me pidió permiso para contar al grupo una importante historia de apertura personal. Y esta es la historia. Después de terminar los posgrados y conseguir empleo, Jennifer y Drew se trasladaron a su primera casa, en el barrio de sus sueños. Sus vecinos de enfrente eran un matrimonio, Tiffany y Andy. Jennifer y Tiffany tenían hijos de la misma edad, y Tiffany además tenía un bebé. Cuando nos reunimos para nuestra segunda entrevista, Jennifer estaba embarazada. Si bien la amistad entre sus hijos avanzaba a pasos agigantados, en el caso de Jennifer y Tiffany las cosas iban un poco más lentas. Jennifer contó: entre nosotras nunca hablábamos de cuestiones demasiado profundas. Casi siempre nuestro tema eran los niños. Lo intenté un par de veces, pero me parecía que a ella no le interesaba entrar en ese campo. Después de un año, en realidad, yo no sabía mucho sobre ella, ni ella sabía mucho sobre mí. Bueno, hasta que empezó toda esta historia. Jennifer me explicó entonces que su hermana menor, Carly, había tenido problemas de alcoholismo desde la adolescencia y que la madre de ambas, alcohólica en proceso de recuperación, llamó a Jennifer un día para contarle que Carly había sido admitida en un hospital de rehabilitación y que ella se ocuparía de Emma, la hija de Carly, hasta que acabara el tratamiento. Luego le preguntó si ella y Drew podrían asistir a un encuentro familiar el fin de semana que se llevaría a cabo en el centro de rehabilitación, y Jennifer le aseguró que allí estarían. Ella nunca había dejado a su hijo con un canguro durante toda la noche, así que decidió preguntar a Tiffany si su hijo podía quedarse a dormir con ellos. Así es como Jennifer recuerda la escena. Crucé la calle, llamé al timbre y respiré hondo. Tiffany abrió la puerta y le dije: mi hermana, Carly, acaba de empezar un tratamiento de rehabilitación y Drew y yo hemos de ir a verla dentro de un par de semanas. ¿Podría Toby quedarse a dormir aquí? Le pediría a mi madre que viniera, pero es que ella también tiene que estar con mi hermana. Según Jennifer, Tiffany parecía impresionada. Sin embargo, un segundo después respondió: por supuesto que puede quedarse a dormir, sin problema, y Jennifer se sintió aliviada, solo que entonces empezaron las preguntas. ¿Qué hermana? Pensé que solo tenías una. Sí, Carly, la conociste hace un par de meses, cuando ella estaba aquí con mi hija. Vive en el norte, cerca de mi madre, respondió Jennifer. Tiffany parecía muy confundida. Carly, ¿estás de broma? Es un encanto, ¿no? ¿Era la que estaba con la niñita? Las dos llevaban vestidos a juego. Sí, ella, respondió Jennifer, que empezaba a sentirse cada vez más incómoda mientras Tiffany parecía intentar ordenar sus pensamientos.
El resto de aquella conversación transcurrió de la siguiente manera. No parece una persona que necesite ir a rehabilitación. ¿Qué problema tiene?, inquirió Tiffany. Es alcohólica, respondió Jennifer. No me lo creo, no parece una alcohólica. ¿Qué piensa su marido? No está casada. Es broma, ¿no? ¿Y qué piensa tu madre? ¿De qué? ¿De que sea alcohólica o madre soltera? Dios, no lo sabía. Mi madre cree que Carly y Emma son fantásticas, y ella también es una alcohólica en proceso de recuperación. Dios, qué familia tan complicada. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿Toby puede quedarse a dormir en casa? Como podrás imaginarte, esta conversación no hizo demasiado por profundizar la conexión entre Jennifer y Tiffany, pero las cosas iban a empeorar. Un par de meses más tarde, los hijos de Jennifer y Tiffany comenzaron educación infantil, y a 2 semanas de empezar las clases se produjo un terrible incidente a la salida del colegio. Jennifer ya había recogido a su hijo y estaba en la cocina cuando Tiffany llamó a su puerta. En cuanto abrió, Tiffany le contó el incidente con todo lujo de detalle. No te lo vas a creer. ¿Has visto los coches de policía y la ambulancia? Jennifer se asustó. No, ¿qué ha pasado? Uno de los coches de la fila de padres no avanzaba y todos los demás comenzaron a pitar. Una madre salió del suyo y se dirigió hacia el vehículo que estaba parado y se encontró con una mujer apoyada sobre el volante. Como se asustó mucho, se puso a gritar y un grupo de profesores se acercó a la carrera. Creían que la mujer estaba muerta. Alguien llamó a urgencias y cuando llegó la ambulancia se dieron cuenta de que no estaba muerta, sino completamente borracha. ¿Te lo puedes creer? Jennifer apenas podía responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Oh, Dios, es horrible». Tiffany la interrumpió. «Lo sé, ¿puedes creerlo? En nuestra escuela, en nuestro barrio. Me refiero a que esta mujer podría haber matado a alguien, podría haber atropellado a nuestros hijos. También yo estuve a punto de echarme a llorar solo de pensar en esa loca conduciendo hasta el colegio en ese estado». Jennifer se quedó sin palabras y Tiffany respondió a su silencio diciendo: lo sé, es horrible. Yo también estoy destrozada. Ha sucedido aquí mismo, en esta misma calle, en nuestro barrio. Jennifer negó con la cabeza y dijo: estoy destrozada por esa madre y por sus hijos y por su familia, pero no creo que tú y yo estemos destrozadas por los mismos motivos, Tiffany. Tiffany, que miraba hacia la calle, no respondió a este último comentario. Estaba distraída, mirando a otra vecina que llegaba a su casa, así que exclamó: «Uy, se lo voy a contar a Lynn. Te veo más tarde». Jennifer estaba furiosa y herida. Mientras relataba la historia, no dejaba de decirme que no podía creer haber sido amiga de alguien tan superficial, tan boba. Tiffany sabía que la madre y la hermana de Jennifer eran alcohólicas, y aún así no había conseguido establecer ninguna conexión. Jennifer dijo: «Nunca olvidaría oírla decir que le parecía increíble que eso sucediera en nuestro barrio, en nuestra escuela, frente a nuestros hijos». Y añadió: «Tuve ganas de preguntarle, ¿dónde crees que debería pasar? ¿Los hijos de quién deberían ver esas cosas?». Su amistad se volvió un poco más distante a partir de entonces, pero eso no impidió a Tiffany invitarla a Jennifer a trabajar con ella para la fiesta de invierno que organizaba el colegio. A Tiffany le pareció una excelente oportunidad de conocer a alguna de las madres de la Asociación de Padres de Familia, en especial a Amber Daniels. Amber Daniels tenía 3 hijos en el colegio, uno en quinto, uno en tercero y otro en segundo. Era la presidenta de la asociación y, según Jennifer, la persona más perfecta que puedas conocer. En efecto, Jennifer la describió como una mujer inteligente, hermosa, agradable y en todo sentido una madre perfecta. Además tenía muchos seguidores, la mayoría madres de niños mayores. Tiffany la idolatraba tanto que ni siquiera podía dirigirle la palabra. Si Amber o alguna de sus amigas la saludaban, no podía evitar tartamudear. Pero a Jennifer nada de eso le impresionaba, aunque sí opinaba que aquel grupo de moda de la asociación resultaba un poco intimidante. Jennifer y Tiffany fueron elegidas para encargarse de una subasta sobre cerrado. Una tarde, después de una reunión para planificar la fiesta del colegio, Jennifer y Tiffany salían de la cafetería cuando Amber, que estaba allí sentada con 2 de sus amigos, gritó: «Venid a tomar café con nosotras». Las 2 se miraron y lentamente empezaron a caminar hacia la mesa. Jennifer rió y con una voz burlona me describió aquel momento. No podía dejar de pensar: Dios mío, nos han invitado a sentarnos a la mesa de las animadoras. Así que se sentaron. Amber se presentó a sí misma y a sus amigas, y luego les preguntó si alguna de ellas tenía algún plan divertido para las vacaciones. En ese punto de la historia, Jennifer me miró y dijo: «Brené, sinceramente no sé qué me pasó». Miré directamente a Amber y respondí: «Sí, voy al norte a ver a mi familia. Mi hermana acaba de salir de rehabilitación, así que vamos a pasar algún tiempo con ella y su hija. Es madre soltera, así que ha sido duro».
Al parecer, Tiffany había quedado tan impresionada con la sincera respuesta de Jennifer que resbaló en la silla hacia adelante y se golpeó la frente contra la minúscula mesa de la cafetería. Mientras me contaba ese incidente, Jennifer comentó: si estaba intentando desviar la atención de la conversación, desde luego lo logró. Amber incluso le preguntó si se encontraba bien. Pero Tiffany se recuperó enseguida, miró a Jennifer a los ojos y dijo: venga, Jennifer, dudo que Amber quiera conocer los detalles de tu complicada familia. Y Amber, sonriendo, comentó: bueno, pero ¿es que hay alguna familia que no sea complicada? Jennifer intentó responder, pero Tiffany la interrumpió y rápidamente aclaró: no tanto como la suya. Para aquel entonces Jennifer ya empezaba a sentirse avergonzada, así que se quedó mirando su taza de café, y entonces, para su sorpresa, Amber rompió aquel incómodo silencio para preguntar: ¿y qué tal está tu hermana? Jennifer describió la situación de la siguiente manera: Amber me estaba preguntando a mí, pero miraba directamente a Tiffany con una expresión que decía: más te vale no decir ni una sola palabra. Por eso respondió enseguida: mejor, gracias. ¿Y dónde está realizando el tratamiento?, preguntó Amber. En Morewood, respondió Jennifer. Amber entonces asintió y dijo: sí, mi marido sponsoriza a su tío que estuvo en ese programa. Al parecer es bastante bueno. Tiffany se quedó sin palabras. Una de las amigas de Amber preguntó: ¿y tú, Amber, este año vas a alguna fiesta durante las vacaciones? Y todas empezaron a reír, por lo que Jennifer se dio cuenta de que estaban bromeando entre ellas. Segundos después, Amber sacudió la cabeza y dijo: ¿a mí me vais a hablar de cosas complicadas? Y empezó a explicar que el año anterior había llevado a sus hijos a casa de su madre para las vacaciones, y que ésta le había rogado que asistieran a una fiesta cuya anfitriona era una de sus mejores amigas, que resultó ser la madre del primer marido de Amber, es decir, su ex suegra. Al parecer, justo en medio de la historia, Tiffany le espetó un: ¿es que ya ha estado casada? Ante lo cual Amber asintió y continuó contándoles que todos sus hijos sabían que había estado casada antes, pero que ella y su actual esposo se habían quedado sorprendidos cuando el ex marido de Amber había aparecido en la fiesta con su nuevo novio. Jennifer explicó: a estas alturas de la historia, todas estábamos riendo y pasándola genial. Todas menos Tiffany. Ella ni siquiera sonreía. Casi me sentía mal por ella, hasta que de pronto le preguntó a Amber si no le resultaba difícil exponer a sus hijos a la cuestión gay a una edad tan temprana. En opinión de Jennifer, Amber había manejado el tema realmente bien, puesto que había dicho a Tiffany que no entendía muy bien a qué se refería ella con lo de la cuestión gay, pero que el hermano menor de su marido y su pareja, masculina, también vivían en esa ciudad y cuidaban de los niños todo el rato, así que la cuestión gay era una cuestión normal para sus hijos. Jennifer me explicó a continuación que el viaje de regreso a casa, después de aquella reunión, resultó sumamente incómodo, porque Tiffany no dijo ni una palabra. Así que alrededor de una semana más tarde, Jennifer preguntó a Tiffany si podían verse para hablar, y hablaron sobre Carly, el incidente en el colegio, y Amber. Por mucho que Jennifer intentaba describirle cómo se sentía, Tiffany no dejaba de repetir: no sé por qué hablas de esas cosas como si estuvieras orgullosa de ellas, razón por la cual procuró explicarle que no sentía orgullo de lo que pasaba en su familia, pero que tampoco iba a avergonzarse, y que además estaba esforzándose mucho por superar sus problemas con la vergüenza. Sin embargo, Tiffany no la entendía. De hecho, le preguntó: ¿se supone que tengo que tener una mejor opinión de Amber porque su marido alcohólico tiene un hermano gay y porque ya ha estado casada? Pues mira, no la tengo. A mí me gusta la gente sincera, y cuando miras a Amber no ves lo que hay. Jennifer entonces me explicó: me sentí tan disgustada que me rendí. Supe que si seguíamos con el tema acabaríamos no dirigiéndonos la palabra nunca más. A partir de entonces, la relación entre ambas se centró únicamente en los niños y la escuela, pero sí surgió una fuerte amistad entre Jennifer y Amber. Tiffany, convencida de que Amber estaba sobrevalorada, no dejaba de rechazar las invitaciones de Jennifer de quedar con ellas. Hasta que una mañana, casi 6 meses más tarde, Tiffany llamó por teléfono a Jennifer llorando tan angustiosamente que apenas podía entenderse qué decía. A toda prisa, Jennifer cruzó la calle y encontró la puerta abierta de par en par. Al entrar, vio a Tiffany sentada en el suelo de la cocina, sollozando amargamente. Estaba segura de que alguien había muerto. Me senté junto a ella y le pregunté qué había sucedido, me explicó. Y lo que sucedió a continuación fue que Tiffany la miró y le dijo: no soy perfecta, realmente no lo soy, mi vida es una mierda, como la de todo el mundo, te lo juro. Debí parecer sorprendida, me explicó Jennifer, y porque Tiffany enseguida añadió: sí, he dicho una palabrota, y no pasa nada, la voy a repetir, y se echó a llorar todavía más. Jennifer la abrazó y le dijo: ya sé que no eres perfecta, ahora confía en mí, en lo que voy a decirte, no pasa nada, nada de nada, es genial.
Las dos rieron un poco. Tiffany se giró hacia ella, la cogió las dos manos y se confesó de la manera más intensa imaginable, explicando a Jennifer que en realidad estaba muy confundida. Le contó que ni siquiera conocía a su padre, que jamás le había visto ni se había reunido con él en toda su vida, y que su madre no la visitaba porque Tiffany se avergonzaba demasiado de ella como para invitarla a su casa. Así le explicó: ella no tiene problemas normales como los que les causan gracia a tía Amber. Ella es pobre, le faltan algunos dientes, no habla como nosotras. Yo no crecí en un barrio como este. Por mucho que me esforzara de niña, por buenas que fueran mis notas, o por mucho que hiciera por parecer bonita, yo seguía siendo una mierda. Luego, al conocer a Andy en la universidad, Tiffany había encontrado todo lo que siempre había soñado. Él tenía una familia aparentemente perfecta y estaba dispuesto a enseñarle a tener un buen aspecto. Y continuó contando a Jennifer: ni siquiera invité a mi madre a nuestra boda. Andy la conoció solo después de que nos casáramos, y tampoco le cayó bien. Él odia mis orígenes. No es que yo le hubiera planteado que dudara de invitar a mi madre a la boda, y él intentara convencerme de llamarla. Es que directamente me dijo que sería más fácil para todos si no venía. A esas alturas, tanto Jennifer como Tiffany estaban llorando. Yo quiero ser normal, pero estoy agotada. No cuento nada porque Andy se enfadaría muchísimo si supiera que alguien conoce nuestros problemas. Echo de menos a mi madre. No sé qué hacer. Quiero poder hablar contigo. Y como Jennifer realmente no sabía qué hacer ni qué decir, optó por quedarse sentada al lado de su amiga, llorando. Lo más duro para ella fue ver que entonces Tiffany se ponía de pie, caminaba hacia un cajón de la cocina y sacaba un trozo de papel doblado. Cuando me dijiste que estabas trabajando para superar la vergüenza, busqué en Google la palabra vergüenza, le dijo mirándola a los ojos, y encontré este poema. Si lo lees, me entenderás mejor. ¿Quieres leerlo? Jennifer me contestó que a duras penas podía mirar el papel, pero que aún así leyó el texto. Era el poema Shame, Vergüenza, de Bernd Rustala. Yo nunca había oído hablar de él hasta que Jennifer me pasó una copia. Desde entonces se lo recomendé a mucha gente y realmente creo que es uno de los actos más valientes de sinceridad que he conocido en mi vida. Aquí lo tienes. Esta es la vergüenza de una mujer que oculta su sonrisa tras las manos porque tiene los dientes destrozados, pero que no se odia tanto como quienes recurren a las cuchillas o a las pastillas o se lanzan al vacío desde hermosos puentes por trágico que resulte. Esta es la vergüenza de verte a ti mismo, de avergonzarte de donde vives y de lo que el suelo de tu padre te permite comer y vestir. Es la vergüenza de los gordos y los calvos, del insoportable sonrojo del acné, la vergüenza de no tener dinero para comer y simular que no tienes hambre. Esta es la vergüenza de la enfermedad escondida, de enfermedades demasiado caras que solo ofrecen un frío billete de ida. Es la vergüenza de sentir vergüenza, de la repulsión del vino barato que has bebido, de la lasitud que hace que la basura se acumule, la vergüenza que te dice que hay otra manera de vivir, pero tú eres demasiado estúpido para poder descubrirla. Esta es la verdadera vergüenza, la maldita vergüenza, la vergüenza que te hace llorar, la vergüenza que es criminal, la vergüenza de saber que palabras como gloria no forman parte de tu vocabulario, ni bien contaminan las Biblias por las que sigues pagando. Esta es la vergüenza de no saber leer y simular que sí sabes. Es la vergüenza que te hace temer salir de casa, la vergüenza de los cupones de comida en el supermercado, donde la cajera espera impaciente mientras tú buscas con torpeza el cambio. Es la vergüenza de la ropa interior sucia, la vergüenza de simular que tu padre tiene un trabajo como Dios planificó para todos los hombres. Esta es la vergüenza de pedir a tus amigas que te dejen en la puerta de la única casa bonita del barrio y esperar entre las sombras a que se marchen para entrar a la penumbra de tu verdadera casa. Esta es la vergüenza de la manía de tener cosas, la vergüenza de la falta de calefacción en invierno, la vergüenza de comer alimento para gatos, la extrema vergüenza de soñar con una casa nueva y un coche, y la vergüenza de saber lo poco que cuestan esos sueños. Bernd Rustala. Como te imaginarás, esto marcó un enorme punto de inflexión en la amistad entre Jennifer y Tiffany. Las primeras veces que estuvieron juntas después de sincerarse aquel día, ambas se sintieron un tanto incómodas, algo que por otro lado es de esperar. Jennifer explicó: en un momento dado supe que sería más fácil para nosotras simular que aquella tarde nunca había existido, pero no lo hicimos. Todo era demasiado importante. Según Jennifer, ella y Tiffany son grandes amigas en la actualidad. La familia de Jennifer sigue teniendo problemas, pero ¿acaso no los tienen todas?
y Tiffany y Andy están haciendo terapia de pareja. Al parecer, Tiffany amenazó a su marido con abandonar su hogar si él se negaba, argumentando que eso sería peor para su imagen que el hecho de ir a terapia. Y al mismo tiempo, Tiffany y su madre están intentando arreglar su relación, lo cual es muy duro para ambas. Amber no volvió a presentarse como candidata a la presidencia de la Asociación de Padres de Familia porque decidió convertirse en profesora de yoga. Jennifer dijo riendo: «Tiene muchos seguidores. Tiffany y yo vamos juntas a su clase». En la próxima sección analizaremos más en detalle los conceptos de aislamiento y otredad, que son dos de las barreras a las que nos enfrentamos cuando intentamos abrirnos a los demás. Exactamente las que estuvieron a punto de impedir que Jennifer y Tiffany desarrollaran la conexión que ahora tanto parecen valorar. Estas barreras afectan a todos los elementos de la resiliencia a la vergüenza, y debemos entender cómo funcionan en nuestra vida, porque de lo contrario, la resiliencia a la vergüenza es prácticamente imposible. Empecemos por explorar entonces el concepto de aislamiento. Aislamiento. En esta cultura que potencia la vergüenza, nos sentimos constantemente abrumadas por el miedo, la culpabilidad y la desconexión, todo lo cual crea un mundo dividido entre nosotros y ellos. Hay personas como nosotros, y luego están esos otros, de quienes normalmente hacemos lo imposible por alejarnos. De niñas, nos permitían pasar el rato con ciertos amigos, pero también estaban los otros. Después aparecieron los chicos con los que podíamos salir y los otros. Había escuelas a las que íbamos y escuelas para los otros chicos. Y de adultos vivimos en el barrio en el que vive la gente como nosotros, porque las demás zonas son para los demás. Emocional y físicamente nos aislamos de los otros en lo que parece un ciclo sin fin. Hasta hemos desarrollado un lenguaje para describirlos. A veces nos referimos a ellos como esa gente o incluso usamos una frase tan misteriosa como personas como esas. Yo rara vez utilizo la palabra verdad, porque es fuerte y encierra muchas promesas, pero en este caso la voy a emplear porque de todas las cosas que he aprendido en la pasada década, el concepto que a mi entender más podría ayudarnos es el siguiente: nosotros somos esa gente. A decir verdad, nosotros somos los demás. Casi todos estamos a un sueldo, un divorcio, un hijo drogadicto, un diagnóstico de enfermedad mental, una enfermedad grave, un abuso sexual, un exceso de alcohol, una noche de sexo sin protección o una aventura amorosa de convertirnos en esa gente. Aquellos en los que no confiamos, los que nos inspiran pena, los que no deseamos como compañeros de juego de nuestros hijos, aquellos a los que les pasan cosas malas, esos que no nos gustan como vecinos. De hecho, permíteme que te lo demuestre. Si tú o los miembros de tu familia nunca habéis tenido ninguno de los siguientes problemas, deberíais saltarte lo que resta del capítulo. Adicción: alcohol, drogas, alimentos, sexo, relaciones, etc. Diagnóstico de cualquier enfermedad mental: depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, bipolaridad, déficit de atención, etc. Cualquier enfermedad estigmatizada: enfermedades de transmisión sexual, obesidad, SIDA, etc. Violencia doméstica, física, emocional, verbal, etc. Abuso sexual: violación, violación marital, violación en una cita, etc. Abuso infantil: físico, sexual, incesto, abandono, maltrato psicológico, etc. Suicidio: muerte violenta, actividad criminal o encarcelamiento, endeudamiento grave o bancarrota. Aborto: creencias religiosas fuera del ámbito de las corrientes preponderantes. Pobreza, incluidos problemas de clasismo. Bajo nivel educativo, falta de aptitudes básicas de alfabetización, deserción escolar, etc. Divorcio. Según las estadísticas, todo el mundo debería continuar leyendo. Esta es la lista de la otredad, y nos guste o no, nosotros también formamos parte de ella. Algunos incluso en más de un ítem. Es posible que mientras leas esto pienses: esta mujer debe de estar bromeando. Que esté divorciada no significa que la gente piense de mí lo que piensa de alguien que ha ido a la cárcel o que consume drogas. No es verdad. Para algunas personas divorciarse puede ser peor que una adicción a las drogas. De hecho, he entrevistado a una mujer de poco más de 60 años que me contó que solía sentirse avergonzada de sus hijos. Concretamente, de la que más sentía vergüenza era de su hija. Su yerno la había pillado con otro hombre y se había divorciado de ella. Pero esa misma señora tenía un hijo que se había pasado varios meses en la cárcel después de ser pillado 2 veces conduciendo bajo los efectos del alcohol en la universidad. Ella comparaba a los dos y decía: los chicos siempre serán chicos, puedo vivir con eso, pero tener una hija vulgar es algo que nunca superaré.
El objetivo de esta lista no es establecer un rango ni comparar estos problemas. Como ya he explicado, no creo que eso conduzca a ninguna parte. De lo que se trata es de entender que todos somos susceptibles a ser juzgados y de sentir vergüenza de nuestras experiencias. E igualmente importante es asumir que todos somos susceptibles de juzgar y avergonzar a otros por sus experiencias. He entrevistado a drogadictos en rehabilitación que presentaban elevados niveles de resiliencia al estigma de su adicción, y he entrevistado a mujeres que son la envidia de sus amigas, pero que a duras penas pueden superar la vergüenza de provenir de barrios pobres. Cada una de nosotras es el otro de alguien. Jennifer y Tiffany son los ejemplos perfectos. La historia de adicción de la familia de Jennifer, la historia marital de Amber y la mujer que se desmayó mientras esperaba a su hijo en el coche a la salida del colegio eran los otros para Tiffany, representaban a esa gente. ¿Recuerdas que le dijo Jennifer que Carly no parece alcohólica y que no dejaba de repetir lo mucho que le molestaba que el incidente de la madre alcoholizada hubiera tenido lugar en nuestro barrio y en nuestra escuela? Tiffany era incapaz de aceptar al otro en sus amigos porque lo negaba con tenacidad en su propia vida. A instancias de Andy había intentado simular que ni su madre ni la pobreza en la que ella misma había crecido existían. Se había esforzado tanto por crear un mundo en el que no pudiera ser percibida como el otro que no podía aceptar la otredad en Jennifer o Amber. Utilizamos el concepto de la otredad para aislarnos y desconectarnos. Por eso se convierte en una barrera, en un obstáculo que nos impide abrirnos y por consiguiente desarrollar resiliencia a la vergüenza. Abrirse en cualquier dirección es duro, y practicar el coraje es tan difícil como practicar la compasión, porque ambas cosas requieren que contemos nuestro propio malestar. Resultó difícil para Tiffany contarle a Jennifer la verdad sobre su vida, y también fue doloroso para Jennifer escucharla. Pero si se obligó a hacerlo, fue porque Tiffany y la relación entre ambas le resultaban importantes. Hablar de nuestra vergüenza duele y escuchar a alguien que te está contando su propia historia de vergüenza puede resultar igual de difícil. La tendencia natural a evitar o reducir este dolor suele ser el motivo por el que comenzamos a juzgar y aislamos a otros de la otredad. Básicamente, culpamos a los demás por su experiencia y de forma inconsciente dividimos a las personas en dos campos, las que merecen nuestro apoyo y las que no. Cuando alguien se avergüenza de alguna de estas cuestiones que alimentan la otredad, no nos sentimos tan obligados a abrirnos. Del mismo modo, cuando sentimos vergüenza porque estamos experimentando uno de esos problemas estigmatizados, nos cuesta mucho abrirnos para buscar apoyo. Nos resulta más sencillo creer que nos merecemos nuestra vergüenza. El concepto de etiquetar a la gente como digna o indigna no es nuevo. Si analizas la evolución de la caridad y la filantropía, remontándote a los primeros documentos escritos, quienes necesitaban ayuda siempre eran separados en dos categorías, los pobres dignos y los pobres indignos. Ese pensamiento ha pasado a formar parte de nuestra cultura, y a día de hoy podemos verlo en nuestra política pública, en nuestros barrios y en nuestras familias. A nivel individual se desarrolla de la misma manera que a nivel comunitario. Volvemos a la historia de los coches a la salida del colegio. Imaginemos que la madre que se desplomó sobre el volante hubiera sufrido un paro cardíaco importante y hubiese sido hospitalizada. ¿Cuántos platos de comida crees que habría recibido su familia? Y mientras se recuperaba, ¿cuántos vecinos se habrían ofrecido a llevar y traer a sus hijos del colegio? Ahora, pensemos en la realidad de que estaba ebria mientras esperaba en el coche a recoger a sus hijos. ¿Cuántos platos de comida crees que su familia recibió? Si fuese ingresada en un centro de rehabilitación, ¿cuántas madres de su barrio se ofrecerían a llevar a sus hijos al colegio o invitarían a sus hijos a jugar con los suyos mientras durase su periodo de recuperación? Seguramente no muchas. La historia es parecida en el caso de Beth, una mujer a la que entrevisté hace un par de años. Su hijo adolescente se suicidó y a pesar de que tenía una gran red de amistades y colegas, muy pocos de ellos asistieron al funeral. Pasando de las lágrimas a la furia, me contó: 6 meses antes de que mi hijo muriera, la hija de mi compañera de trabajo perdió la vida en un incidente de coche. Tenía la misma edad que mi hijo. A su funeral fue todo el mundo, apenas podías moverte. Scott tenía tantos amigos como esta niña, estaba en el anuario escolar y era muy activo en clase. Yo tengo la misma relación con mis compañeros de trabajo que la madre de esta chica, pero como Scott se suicidó, no vino nadie. Y explicó:
Me sentí tan herida y tan furiosa que al final pregunté a una de las mujeres que trabajaban conmigo por qué había venido tan poca gente, porque solo 3 compañeras de la oficina me habían enviado tarjetas de condolencia, y ella me respondió que todos creían que yo necesitaba privacidad. No querían ponerme las cosas todavía más difíciles. Respirando profundamente continuó: déjame decirte lo que eso significa. Muchos creen que de alguna manera fue culpa mía. No sabía qué decir, no querían afrontar la situación. Demasiado miedo. El miedo es otra de las razones que nos lleva a aislarnos. Cuando mi marido Steve leyó esta sección sobre los otros, negó con la cabeza y dijo: sí, estos son los problemas por los que juzgamos y culpamos a la gente. Pero se quedó pensando durante un minuto y añadió: ¿y qué pasa con esas cuestiones por las que realmente no culpamos a nadie, pero nos asustan y nos hacen huir despavoridos en dirección contraria? Sé exactamente a qué se refería. A veces no le damos la espalda a la gente porque sus experiencias estén estigmatizadas o resulten socialmente inaceptables, sino simplemente porque nos dan mucho miedo. Mi historia sobre la unidad de cuidados intensivos, UCI, neonatal, es un buen ejemplo. La primera vez que tomé conciencia de que mi propio aislamiento se basaba en el miedo fue durante la residencia de Steve, que tuvo que pasar un mes entero en la UCI neonatal y por las noches me contaba historias que había oído allí. Confieso que si encontraba el coraje de escucharle era porque sabía que él necesitaba un lugar seguro para procesar su dolor y celebrar sus éxitos. Pero después de un par de semanas de historias sobre partos peligrosos, bebés muertos y familias destrozadas, me volví menos empática y creció mi miedo. Tampoco me ayudaba demasiado estar en el 6º mes de embarazo de mi primer hijo. Comencé entonces a hacerle preguntas sobre cada familia, principalmente sobre su raza, ingresos e historia médica. Por no parecerle demasiado insensible, intentaba hacerle creer que las preguntas nacían de mi preocupación e interés. Quiero imaginármelos. ¿Se parecen a cualquiera de las personas que conocemos? ¿Tienen nuestra edad? Debe de ser tan costoso. ¿Tienen seguro médico? ¿Y eso sucedió por alguna razón médica? Un día, notando la frustración de Steve frente a mi letanía de preguntas imbéciles, me dejé de exquisiteces y pasé directamente a los aspectos demográficos. ¿Cuál era su raza? ¿Eran pobres? ¿Consumían drogas? ¿Habían recibido asistencia prenatal? ¿Tenían problemas genéticos? Hasta que Steve me miró y dijo: no, Brené, son como nosotros. Esto le sucede a todo tipo de gente, incluso a los que son como tú y yo. Entonces me eché a llorar. No puede ser. No quería creerlo. Deseaba recurrir a todos los sistemas de diferenciación existentes para separarme de esos otros. Pero sí, por alguna extraña coincidencia, sus descripciones coincidían en todo con las nuestras. Yo pasaba al siguiente paso. Bueno, entonces, ¿qué hicieron mal? Después de que Steve me hiciera ver lo mucho que me estaba intentando separarme de aquella gente de la UCI neonatal, me di cuenta de que suelo recurrir a esa misma técnica cuando veo las noticias de la noche. Si estoy en la cocina, cocinando y escuchando las noticias que ponen en la tele que está en el salón y resaltan una horrible noticia sobre alguna violación, asesinato o secuestro infantil, suelo salir volando hacia el salón, batidora en mano, para ver cómo es la víctima, dónde sucedió el incidente. En el instante en que detecto a alguien que es distinto de mí o que vive en un barrio diferente al mío, me siento un poco menos aterrorizada. Un día, mientras explicaba a mis alumnos el tema de la agresión sexual, comenzamos a hablar de la frecuencia con la que las víctimas de abusos sexuales se les vuelve a victimizar durante los juicios. Expliqué: los abogados de la defensa no quieren que los miembros del jurado se vean reflejados en la víctima por su aspecto, su edad, su raza, el lugar donde estaba cuando se produjo la agresión, etc. Así que, por miedo que el jurado se identifique con ella, lo que hacen es atacarla. Y continué: estoy segura de que es fácil conseguirlo. A mí no me gustaría identificarme con una víctima, porque eso significaría que a mí podría pasarme lo mismo. Prosiguiendo con el debate, les expliqué que yo recurro mucho a esta técnica para protegerme, y uno a uno los alumnos reconocieron hacer lo mismo y contaron sus propias experiencias sobre cómo y cuándo se aíslan frente al miedo. Desde un aula resulta fácil indignarse porque a los supervivientes de una agresión sexual, incluso aunque se trate de niños, se les eche la culpa y se les aísle cuando sufren un abuso. Pero en realidad casi todos ponemos en práctica esta separación día tras día. Desafortunadamente, tal como reconocimos al descubrirnos en la lista de los otros, la mayoría de nosotros experimentará una pérdida o un trauma que a otras personas les resultará difícil y atemorizante.
Si nos pasamos la vida aislándonos constantemente de las personas que sufren e intentan superar grandes pérdidas, ¿qué sucede cuando nos pasa algo a nosotros? Creo que la mayoría nos volvemos en nuestra propia contra y nos castigamos con frases como ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué yo? Esto me pasa porque hice algo malo o equivocado. Si nos hemos convencido de que cosas como estas no les pasan a las personas como yo, cuando sí nos pasan, pensamos que hemos hecho algo terriblemente mal, algo que ha provocado que nos echaran a patadas del grupo que nos mantenían a salvo, el mítico grupo que siempre escapa a las tragedias. Por eso, las personas que sobreviven al cáncer, las mujeres que sufren abusos sexuales, los adultos que alguna vez vivieron en la calle, los padres que han perdido hijos y las familias que han sufrido actos de violencia suelen decirme dos cosas. Antes de que me sucediera, nunca había imaginado que pudiera pasarme a mí. Esas cosas solo les pasan a los demás. Y la siguiente frase, nunca se sabe, puede sucederle a cualquiera. Simplemente quiero estar junto a quienes están pasando por lo mismo. Es duro. No queremos conectar con las personas que sufren, en especial si creemos que se merecen ese sufrimiento o si su angustia nos asusta demasiado. No queremos abrirnos frente a nadie, nos parece arriesgado, creemos que simplemente por relacionarnos con ellos podríamos acabar en el mismo saco de los otros, o nos veríamos obligados a admitir que a la gente como nosotros también le pasan cosas malas. Siempre oigo la misma frase en boca de las mujeres que están dispuestas a conectarse con los demás. No es fácil. Las que llevan platos de comida a las que sufren mientras los demás están cotilleando y juzgando, o las que se enfrentan a su propio temor para reconfortar a otra persona, no son superhéroes. Son mujeres comunes y corrientes que a veces se obligan a sí mismas a hacer esas cosas. No siempre les sale de forma natural, pero todas confirman que con la práctica les resulta cada vez más sencillo. Mi madre es una de esas mujeres. Yo tengo recuerdos muy vívidos de ella acompañando a vecinos en crisis, y no se trataba de crisis aceptables. Yo crecí en las afueras, y créeme, fuimos testigos de algunos acontecimientos muy traumáticos que no encajaban con la vida perfecta que se suponía que todos estábamos viviendo. Incluso recuerdo que a veces me sentía avergonzada porque era mi madre quien llevaba un palo de comida a la persona. Incluso recuerdo que a veces me sentía avergonzada porque era mi madre quien llevaba un plato de comida a la persona de la que todo el mundo estaba hablando, o era la que invitaba a cenar a casa a la familia sobre la que circulaban rumores horribles. Yo no lo entendía, pero ahora sí. Mi madre se crió cumpliendo varios de los criterios de la lista de los otros. Como ya expliqué, mi abuela fue una persona increíblemente generosa y compasiva que luchó durante años contra el alcoholismo, una adicción que por aquel entonces era malinterpretada y provocaba todavía más vergüenza que en la actualidad, en especial para las mujeres. Y por si eso fuera poco, se divorció de su marido, mi abuelo, cuando mi madre estaba en tercero de la primaria. Mi madre siempre nos habló abiertamente sobre lo difícil que le resultó conciliar su vida con las expectativas sociales y comunitarias que definieron los años 50. Si bien en algún punto encontró el coraje para hablar sin tapujos sobre sus experiencias y se dio cuenta de que no estaba sola en la lucha. Así que tomó la decisión de deshacerse del manto de vergüenza que la cultura de Ozzie y Harriet y sus seguidores le echaban encima. Y al hacerlo nos marcó un nuevo camino a mis hermanos y a mí. Ozzie y Harriet es una serie de televisión norteamericana que contaba las aventuras de la familia Nelson. Estuvo en antena desde 1952 hasta 1966. Incluso ahora, mientras me hago mayor y las cosas difíciles parecen estar sucediéndole cada vez con mayor frecuencia a la gente que me rodea, a veces se me hace muy cuesta arriba aceptarlo. Y como no podía ser de otra manera, llamo a mi madre. Ella continúa repitiéndonos lo mismo a mi hermano, a mis hermanas y a mí. Id al funeral, llevad algo de comer cuando los vecinos estén cotilleando y espiando por las persianas. Entrad en trance si hace falta, pero coged el coche y prestaos allí. Escribid exactamente lo que queréis decir, coged el teléfono y llamad sin falta. Creo que lo más importante que me ha dicho sobre abrirnos frente a las personas que están viviendo una crisis es: lo haces porque esa es la persona que quieres ser, lo haces porque eso podría haberme pasado a mí y un día perfectamente podría pasarte a ti. Tu red de conexiones. Si nuestro objetivo es desarrollar resiliencia a la vergüenza, debemos aprender a abrirnos, a contactar con los demás.
Debemos coger lo que sabemos sobre el coraje, la compasión y la conexión y ponerlo en práctica. No es fácil pedir a alguien que te escuche ni tampoco es fácil ser el que presta oído. En los talleres pido a los participantes que analicen sus desencadenantes de la vergüenza e intenten identificar a las personas con quienes podrían abrirse. Es importante que entendamos que con frecuencia las personas a las que podemos recurrir frente a un problema determinado quizá no sean las más idóneas frente a las cuestiones. Por ejemplo, la hermana de Susan, hablamos de este tema en la introducción, hizo un comentario vergonzoso sobre el hecho de que Susan recurriese al programa para madres que trabajaban fuera de casa. Susan me explicó: en lo que a la crianza de los hijos se refiere, mi madre y mi hermana representan, sin lugar a dudas, mi telaraña de la vergüenza. Pero en cuanto a la religión y la fe, son los miembros más fuertes de mi red de conexión. Por eso es tan importante que pensemos en cuestiones específicas antes de identificar a las personas frente a las cuales podríamos abrirnos. Las siguientes preguntas podrían servirte de guía si las aplicas a las distintas categorías de la vergüenza. ¿Quiénes son los individuos y grupos que forman tu red de conexión? ¿Quiénes se acercan a ti para ofrecerte empatía y apoyo? ¿Quiénes son los individuos y grupos que forman la telaraña de la vergüenza sobre estos asuntos? Cuando te encuentras con alguien que tiene dificultades con estos temas, ¿te abres a él, ella con empatía o te aíslas? Estas son las respuestas de Susan, Keila, Teresa y Sondra a estas cuestiones. Susan: en lo que respecta a la crianza de los hijos y la maternidad, mi madre y mi hermana forman más parte de mi telaraña de vergüenza que de mi red de conexión. Están demasiado próximas, influyen demasiado en mis decisiones. Mi red de conexión está formada por mi marido, mi mejor amiga y las madres de mi grupo de la iglesia. Keila: bueno, para mí es bastante fácil determinar mi telaraña de la vergüenza en mi vida profesional. La conforman Nancy y todo el entorno laboral. Mi red de conexión probablemente está compuesta por mi primo y Catherine, una de mis amigas. Ella trabajaba en este mismo sector, pero ahora se dedica a las tareas del hogar y a sus hijos. Ella me entiende, y mucho me temo que yo también soy miembro de mi propia telaraña de la vergüenza en este tema. Teresa: creo que mi marido y mi mejor amiga son en realidad las únicas personas con las que puedo hablar de esto, pero los dos están cansados de oír mis quejas. Mi esposo está harto. Estoy yendo a terapia y creo que me viene bien. La terapeuta me está ayudando a establecer las conexiones entre mis expectativas y la forma en la que me educó mi familia. Es doloroso, pero merece la pena si puede conducirme a una mejor posición. Mi telaraña de la vergüenza está compuesta por mí, mi madre y varias de las mujeres que me rodean. Son lo que mi terapeuta llama mis críticas constantes. Incluso aunque no estén viendo lo que está sucediendo en mi casa o con mis hijos, siempre me pregunto qué pensarían ellas. Sondra: es difícil. Mi mejor conexión es mi marido, pero podemos hablar de todo menos de este tema. Nos cuesta mucho, de verdad. Creo que él forma parte de mi telaraña de la vergüenza y en mi red de conexiones al mismo tiempo. Yo también estoy a las dos. A veces soy muy dura conmigo misma y otras veces soy mi mejor amiga. Sin lugar a dudas, en mi telaraña pondría mi familia política, los profesores de mi infancia, mi pastor y otras personas influyentes de mi niñez. Mis conectores son mis alumnos, mis amigos y, por supuesto, mis padres. Teléfono y llamad sin falta. Creo que lo más importante que me ha dicho sobre abrirnos frente a las personas que están viviendo una crisis es: lo haces porque esa es la persona que quieres ser. Lo haces porque eso podría haberme pasado a mí y un día perfectamente podría pasarte a ti. Tu red de conexiones. Si nuestro objetivo es desarrollar resiliencia a la vergüenza, debemos aprender a abrirnos, a contactar con los demás. Debemos coger lo que sabemos sobre el coraje, la compasión y la conexión y ponerlo en práctica. No es fácil pedir a alguien que te escuche ni tampoco es fácil ser el que presta oído. En los talleres pido a los participantes que analicen sus desencadenantes de la vergüenza e intenten identificar a las personas con quienes podrían abrirse. Es importante que entendamos que con frecuencia las personas a las que podemos recurrir frente a un problema determinado quizá no sean las más idóneas frente a las cuestiones. Por ejemplo, la hermana de Susan, hablamos de este tema en la introducción, hizo un comentario vergonzoso sobre el hecho de que Susan recurriese al programa para madres que trabajaban fuera de casa. Susan me explicó:
en lo que a la crianza de los hijos se refiere, mi madre y mi hermana representan, sin lugar a dudas, mi telaraña de la vergüenza. Pero en cuanto a la religión y la fe, son los miembros más fuertes de mi red de conexión. Por eso es tan importante que pensemos en cuestiones específicas antes de identificar a las personas frente a las cuales podríamos abrirnos. Las siguientes preguntas podrían servirte de guía si las aplicas a las distintas categorías de la vergüenza. ¿Quiénes son los individuos y grupos que forman tu red de conexión? ¿Quiénes se acercan a ti para ofrecerte empatía y apoyo? ¿Quiénes son los individuos y grupos que forman la telaraña de la vergüenza sobre estos asuntos? Cuando te encuentras con alguien que tiene dificultades con estos temas, ¿te abres a él, ella con empatía o te aíslas? Estas son las respuestas de Susan, Kayla, Teresa y Sondra a estas cuestiones. Susan: en lo que respecta a la crianza de los hijos y la maternidad, mi madre y mi hermana forman más parte de mi telaraña de vergüenza que de mi red de conexión. Están demasiado próximas, influyen demasiado en mis decisiones. Mi red de conexión está formada por mi marido, mi mejor amiga y las madres de mi grupo de la iglesia. Kayla: bueno, para mí es bastante fácil determinar mi telaraña de la vergüenza en mi vida profesional. La conforman Nancy y todo el entorno laboral. Mi red de conexión probablemente está compuesta por mi primo y Catherine, una de mis amigas. Ella trabajaba en este mismo sector, pero ahora se dedica a las tareas del hogar y a sus hijos. Ella me entiende, y mucho me temo que yo también soy miembro de mi propia telaraña de la vergüenza en este tema. Teresa: creo que mi marido y mi mejor amiga son en realidad las únicas personas con las que puedo hablar de esto, pero los dos están cansados de oír mis quejas. Mi esposo está harto. Estoy yendo a terapia y creo que me viene bien. La terapeuta me está ayudando a establecer las conexiones entre mis expectativas y la forma en la que me educó mi familia. Es doloroso, pero merece la pena si puede conducirme a una mejor posición. Mi telaraña de la vergüenza está compuesta por mí, mi madre y varias de las mujeres que me rodean. Son lo que mi terapeuta llama mis críticas constantes. Incluso aunque no estén viendo lo que está sucediendo en mi casa o con mis hijos, siempre me pregunto qué pensarían ellas. Sondra: es difícil. Mi mejor conexión es mi marido, pero podemos hablar de todo menos de este tema. Nos cuesta mucho, de verdad. Creo que él forma parte de mi telaraña de la vergüenza y en mi red de conexiones al mismo tiempo. Yo también estoy a las dos. A veces soy muy dura conmigo misma y otras veces soy mi mejor amiga. Sin lugar a dudas, en mi telaraña pondría mi familia política, los profesores de mi infancia, mi pastor y otras personas influyentes de mi niñez. Mis conectores son mis alumnos, mis amigos y por supuesto mis padres. Mi pastor y otras personas influyentes de mi niñez. Mis conectores son mis alumnos, mis amigos y por supuesto mis padres.